Bienvenidos y bienvenidas un día más al Seminario Escrituras Virreinales aquí en Casa de América. Muchísimas gracias por su asistencia. Seguimos hablando del Inca Garcilaso. Ya saben que este año el seminario está dedicado por completo a su figura y hoy tenemos con nosotros a Mercedes Serna, una profesora fiel al seminario, que la hemos tenido ya muchos otros años, muchas otras veces, y para nosotras siempre es un placer tenerla por aquí. Además, Mercedes Serna es una especialista de renombre en el Inca Garcilaso, con lo cual doblemente honradas por tenerla por aquí. Mercedes Serna Arnaiz es profesora titular de la Universidad de Barcelona de Literatura Hispanoamericana. Desde 2013 desempeña el cargo de coordinadora del Máster de Estudios Avanzados en Literatura Española Hispanoamericana y también del máster con el mismo nombre en su versión online, que justamente estábamos hablando de las virtudes del online, ¿no? Las líneas de especialidad a las que se ha dedicado en su trayectoria científica son el modernismo hispanoamericano. Precisamente estuvo hace un par de semanas aquí en la Casa de América hablando sobre Rubén Darío, por el centenario también, pero se ha dedicado sobre todo a la literatura colonial latinoamericana. Tiene, entre otros trabajos, una edición de poesía colonial hispanoamericana de los siglos XVI y XVII en cátedra y la edición filológica muy famosa de los comentarios reales del Inca Garcilaso. Es una selección de los comentarios reales muy útil para el ámbito académico, para estudiantes, etcétera, en la editorial Castalia. Este libro es un clásico y, si están interesados en leer, es una selección además hecha con un criterio exquisito por parte de la profesora Serna, así que, muy recomendable. También tiene esta otra edición de textos de la conquista del Nuevo Mundo, textos y documentos, con lo que ella llama textos y documentos de la aventura americana, donde tiene una selección de las leyes nuevas, todas las leyes de las capitulaciones, todo lo que va a hablar hoy, y es una antología también muy interesante de cara tanto para estudiantes como para interesados en la materia. Además, tiene la edición de la conquista, esto es lo que acabo de decir. Ha realizado además la edición para la Real Academia de la Historia, que esto no puedo no decirlo, la historia de los indios de la Nueva España de Fray Toribio Motolinía, la edición de la RAE, estas ediciones así interesantes y bien hechas que está sacando la RAE. Y a lo largo de estos años ha estado vinculada a muchos proyectos de investigación, siempre relacionados con la literatura hispanoamericana, tanto colonial como de la época modernista, como decía. Hoy nos va a hablar del Inca Garcilaso y en relación con Bartolomé de las Casas, un tema apasionante, y su charla se titula El proyecto político del Inca Garcilaso de la Vega y sus disensiones con Bartolomé de las Casas a causa de las capitulaciones y de la imposición de las leyes nuevas. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por esta presentación tan exhaustiva. No sé, me siento muy vieja cuando empiezas a leer todo lo que he hecho, o sea que para mí no es ningún mérito, lo que me hace es sentirme muy mayor, pero bueno, ¿qué voy a hacerle? Así es. En fin, el saber ocupa lugar. Sí, ocupa y muchísimo lugar y muchísimo tiempo. No sé a quién se le ocurrió decir que no ocupaba lugar, porque ocupa. Yo hice esta edición de los comentarios reales en el año 2000. La hice porque me había dedicado la tesis doctoral a modernismo, sobre todo a José Martí, pero después vi que en la universidad había muy pocos estudios coloniales, estoy hablando ya de los años 90, y que teníamos que empezar a trabajar con estudios coloniales, que en Estados Unidos se hablaba mucho de estudios coloniales y que en España, increíblemente en España, cuando tenemos la misma lengua, pues prácticamente no había ediciones. Así que redefiní mis líneas de investigación y empecé con todo lo que era la literatura colonial. Es una selección, los comentarios reales, y hice una selección porque saben ustedes, imagino que las crónicas de Indias en general son muy exhaustivas, muy largas, hablan de la flora, de la fauna, de la vegetación, de muchísimas consideraciones al margen de lo filológico, lo histórico propiamente, y entonces pensé que una selección nos iría bien para que la pudieran leer los alumnos y la leyeran los estudiantes, y de ahí que hiciera este texto amarillísimo en el año 2000. Tristemente, y tengo que decirlo, nunca lo han reeditado, es muy triste, yo estoy muy enfadada y lo voy a decir, y por qué no, con esta editorial que nunca ha querido reeditar un libro que se ha manejado muchísimo, que ha estado en internet en la primera línea,
que me he enfadado con ellos 100.000 veces porque por contrato tendrían que haberlo reeditado y demás, y que, en fin, y que en Perú tantas veces se me ha pedido y no ha sido, o sea, que es imposible, no lo van a encontrar, o sea, que no se preocupen, que no hace falta que lo busquen porque es muy difícil. Bien, en cualquier caso, hoy voy a hablar, esta es una edición que habla del Inca Garcilaso en general, pero hoy quería hablar más específicamente de la política. Yo, cuando he trabajado con las crónicas de Indias, que he trabajado con bastantes, como esa de Motolinía, que a mí me parece un texto muy interesante, el de ese sacerdote franciscano, que es de los primeros que va a la conquista, a colonizar espiritualmente, ¿verdad?, en México. Pues bien, cuando he trabajado con las crónicas me di cuenta que en verdad hay una visión muy política y muy politizada en todos los cronistas. No hay cronista desde Zárate, Gómara, por supuestísimo Cortés, eso no cabe ninguna duda, pero incluso el propio Garcilaso, que no escriban con una visión muy política de por qué están escribiendo ese texto. Incluso Bartolomé de las Casas, cómo no. Por lo tanto, mi enfoque es ese, como últimamente viene siendo, ver qué hay detrás de este texto, qué visión política hay detrás. En el caso del Inca es muy claro, como en el de Motolinía es muy claro, a ambos. Motolinía, que es un seudónimo, pero él se llama Toribio, de Benavente o de Paredes, y Motolinía en náhuatl significa el pobrecito. Y cuando le vieron los indios llegaron franciscano descalzo, les dio tanta pena el pobrecito que va descalzo que le llamaron Motolinía, y él dijo, pues yo a partir de ahora seré Motolinía. Bien, tanto ese franciscano como el Inca Garcilaso de la Vega se caracterizan también porque hablan muy mal de Bartolomé de las Casas. Hablar muy mal de Bartolomé de las Casas ya era atrevido en ese momento, ahora es muchísimo más, ¿verdad? Porque Bartolomé de las Casas para nosotros es el gran pacificador y fue el gran protector de los indios. Entonces es muy sorprendente cómo tanto el Inca Garcilaso, en el Inca es muchísimo más sorprendente como el propio Motolinía, pues criticaron muchísimo a Bartolomé de las Casas. El caso de Motolinía, hasta la propia orden le castigó por esa carta que escribió al rey en contra de las actuaciones de Bartolomé de las Casas, y fue recluido Motolinía y prácticamente a partir de ahí su vida acabó. Y en el caso del Inca Garcilaso, curiosamente también lo hace en un texto que no es los comentarios reales, sino otro texto del que voy a hablar, que es Historia del Perú, es la historia general del Perú, que curiosamente también hay que decir que bueno, las cosas se editan muchas veces de forma azarosa, muchísimas, pero que en un principio esos dos textos, los comentarios reales y la historia del Perú, eran uno solo. Y en verdad yo pienso que se tendrían que haber estudiado como un solo texto, porque entonces cobra sentido por qué escribe primero sobre los incas y después sobre los españoles. Y habría que intentar, a pesar de que están editados en años muy distintos, habría que intentar estudiarlos como debía haber sido en su origen, es decir, como un propio texto. Bueno, voy a leer, tengo muchísimo, entonces voy a leer, voy a cortar, también voy a comentar, a ver si así no se aburren tanto, y voy a ello. Bien, es habitual en los estudios garcilasistas considerar como obras distintas los comentarios reales y la historia general, magnificando las diferencias de tono, espíritu y finalidad. La primera se caracterizaría por el neoplatonismo, una estructura mítica y una mayor empatía con la cultura indígena. En tanto, la segunda, la historia del Perú, la historia general, ha tendido a verse como una historia realista, de tono más prosaico y de clara identificación española. Esta distinción escindiría al autor en una dicotomía irresoluble, a mi entender, que opondría el indio frente al español. Miguel Maticorena recogió, que murió hace poco, por cierto, recogió una carta fechada en Córdoba, España, el 6 de mayo de 1605, y escrita por el padre Francisco de Castro, profesor de retórica en el colegio jesuita de esta ciudad, que puede aclarar algo al respecto. Es importantísima esta carta, que además la encontró recientemente Miguel Maticorena. Bien, en ella, en esta carta, Francisco de Castro, el que da retórica en la Universidad de Córdoba, por esa época, informa a un sacerdote de la historia general del Perú de Garcilaso en los siguientes términos. Saben ustedes que los comentarios reales es la historia de los incas y la historia general del Perú es la historia de las conquistas habidas entre españoles e incas hasta la posesión de los españoles del Tahuantinsuyo. Bien, dice esta carta: la voluntad y deseo de servir a vuestra ilustrísima me da la argumento tal,
que aquí en Córdoba reside un caballero natural del Cuzco, descendiente de los reyes del Perú, que se llama el capitán Garcilaso Inca de la Vega, el cual ha compuesto un muy curioso que él intitula Comentarios Reales del Perú, donde comenzando del principio que aquel extendido imperio tuvo, ha llegado a la rebelión y alzamiento de don Diego de Almagro. Por lo tanto, eran un solo libro, queda muy claro en esa carta, puesto que está recogiendo toda la conquista española. Esta carta es importante porque pone de manifiesto también la admiración de Francisco de Castro, jesuita, profesor de retórica, por la figura de Garcilaso, presentándolo ya bajo el título de descendiente de los reyes del Perú. Bien, y no como hijo de capitán español o como soldado que habría combatido contra los infieles en la guerra de las Alpujarras. Asimismo, la carta tiene importancia porque por el tiempo en que está fechada, insisto, en 1604, los comentarios reales se publican en 1609 y ya aparte, ya de forma separada, puesto que la historia general se va a publicar cuando muere el Inca Garcilaso. Bien, 1604 ya podría encontrarse Garcilaso redactando el libro sexto de lo que se denominará la Historia General del Perú. Por tanto, él lo hizo a un tirón, a la par, está haciendo desde los incas hasta la Historia General. Es decir, que en esa tardía fecha Garcilaso aún pensaba en una única obra con el título de Comentarios Reales del Perú. En ambas obras, Garcilaso se identifica y dice escribir como indio. Como el Quijote, Garcilaso bien puede decir «yo sé quién soy», pues son muchas las ocasiones en que se reafirma en su condición racial y cultural. Es interesante que en una época de conversiones forzadas y masivas, no solo en América, sino también en la península, en una época en la que era habitual el disfraz y el ocultamiento, Garcilaso optase por permanecer fiel a su identidad originaria. Esta reafirmación de su condición indígena no se dio antes de los años 80. En este sentido, cabe dividir su vida en España en dos períodos. El primero, desde su llegada, cuando es un joven desorientado que busca asimilarse a la vida española, es el tiempo de la servidumbre colonial. Y una segunda etapa, a partir de que él tiene 21 años, 22, como capitán, una segunda etapa, pertenecería al momento en que, dejada la espada, un poco más tarde y rechazando ser conocido como capitán, asume con orgullo su identidad originaria y entra en el mundo de las letras con el fin de reafirmarse en su prosapia indígena e integrar a su pueblo en la historia de Occidente. Se sabe que en los corrillos eclesiásticos de la Catedral de Córdoba, Garcilaso era conocido familiarmente como el Inga. Las letras fueron el espacio donde nuestro autor encontró o reformuló su identidad. Tal reafirmación de su condición racial sería impensable sin el apoyo intelectual y eclesiástico con el que contó. Y aquí empezamos esa visión política. Imposible no preguntarse cómo pudo salir tan bien parado un mestizo, pobre según él mismo dice, no fue tan pobre, pero bueno, en una época contrarreformista y feudal atemorizada por la limpieza de sangre. ¿Cómo pudo acabar nuestro autor enterrado en una capilla de la mezquita de Córdoba? ¿Cómo llegó a disponer de servidumbre y esclavos, de censos que significaban ingresos, de asuntos de índole fiduciaria y de escudo de armas? Y es más, ¿cómo pudo esquivar a la Inquisición? ¿Cómo logró ver sus obras publicadas? Habla muy bien de Gonzalo Pizarro. Cuando hablo de Inquisición estoy hablando de que habla muy bien de Gonzalo Pizarro, por ejemplo. ¿Cómo pudo esquivar a la Inquisición? ¿Cómo logró ver sus obras publicadas y recibir tanta ayuda intelectual para la elaboración de las obras? ¿De qué poderes secretos, aludiendo a la novela de Miguel Gutiérrez, se valió Garcilaso? ¿Y a cambio de qué recibió el apoyo de hebraístas, helenistas, gramáticos o catedráticos de retórica? ¿O España era mucho más abierta y cosmopolita de lo que los libros de historia y testimonios de la época nos sugieren? ¿O hubo un pacto entre la orden jesuítica y Garcilaso? Como ya he comentado en algún ensayo mío, no podemos entender la relación del Inca con los jesuitas, Francisco de Castro, Juan de Pineda, José de Acosta, Blas Valera, Maldonado, Jerónimo de Prado, en fin, todos eruditísimos, como la de una mera compañía o ayuda desinteresada. Los jesuitas se valieron del Inca y este de aquellos, y el resultado fue un texto político y educativo en el que se reflejan y exponen las ideas de ambas partes. El prólogo a la novela de Miguel Gutiérrez, Poderes secretos, él escribió esta novela, este peruano, que tampoco se encuentra en España, esta novela, pero que, bueno, que en Lima tuvo así mucha repercusión. Es una novela que está basada, es novela, pero está basada en la vida del Inca Garcilaso. Coincide con la tesis que yo expongo a lo largo de estos años que he ido exponiendo.
Cito a Miguel Gutiérrez, cito su novela. Se trataría no de la amistad de Garcilaso con este u otro jesuita, sino de la relación de la Compañía de Jesús con Garcilaso, en quien la orden vio, después de largos años de paciente observación, discreta tutoría y aún más discreta supervisión de sus escritos, la persona capaz y privilegiada a través de la cual podía expresar su pensamiento político-pedagógico, que en última instancia tenía que ver con la dominación de los indios. Garcilaso, desde que llegó a Montilla, tuvo claro su objetivo. Primero, la carrera de las armas para labrarse un nombre y dignificarse, y luego la importante, su misión, la de las letras, dejar un legado histórico e inmortal y salvar a su pueblo. La posición política de Garcilaso, que se desprende de la lectura de sus obras, en la de los jesuitas que le rodeaban, es la siguiente, a mi forma de entender. El apoyo a la restitución de los incas cristianizados. ¿Qué quiere decir la restitución? Quiere decir que los indios, que a pesar de que son cristianizados, de eso nadie lo dudaba, ni Bartolomé de las Casas, que había que cristianizar a los indios, se les tenía que restituir, es decir, devolver todo aquello que ellos, que había sido legítimamente de ellos. Esa es la idea de restitución. Él apoya al Inca, yo digo, la restitución de los bienes a los incas y no solo los bienes materiales. Y la vista gorda ante las encomiendas, eso es rarísimo, y eso es lo que voy a trabajar en la historia general del Perú. ¿Cómo puede ser que el Inca Garcilaso de la Vega no estuviera en contra de las encomiendas? Cuando en contra de las encomiendas, es decir, de aquellos trabajos que los indios tenían que obligatoriamente realizar, de trabajos durísimos, a cambio, bueno, de comida, de casa, dicho entre comillas, de casa, ¿no? En fin, a cambio de muy pocas cosas, y luego, aparte que tenían que dar un diezmo, un tanto por ciento a la corona y también al encomendero. ¿Cómo puede ser que el Inca Garcilaso, que es indio, estuviera en contra de abolir las encomiendas? Bien, ahora veremos por qué. La fidelidad a la corona y el rechazo a las tesis de Bartolomé de las Casas. Estas son las 4 ideas básicas que yo desprendo y veo la posición política del Inca a partir de la historia general del Perú. El apoyo a la restitución de los incas, la vista gorda ante las encomiendas, la fidelidad a la corona y el rechazo a las tesis de Bartolomé de las Casas. Y esas son las 4 ideas que voy a trabajar. En los comentarios reales, nuestro autor quiere demostrar que la grandeza y justicia de los reyes incas, regidos por sus leyes naturales, les hace aptos para ser restituidos. Esto es muy importante. 2 libros que son uno. Aquí lo que va a decir el Inca es: los reyes incas lo son por derecho propio y por lo tanto se les tienen que restituir todos los bienes. Esa es la importancia. Y por eso él elabora toda esa genealogía de los incas desde el primer rey hasta el último, para tener claro que son reyes legítimamente y por lo tanto se les debe restituir todos sus bienes y sus leyes. En la historia general del Perú tratará de armonizar el cristianismo con la restitución del imperio inca. Las fantasmagóricas capitulaciones y la oposición a las leyes nuevas son móviles de los que se vale Garcilaso para argumentar su proyecto. Este es el resumen. Bien. Garcilaso defenderá un indigenismo posible, moderado, frente al rigor de la doctrina lascasista. Esta, según el Inca, estaba perjudicando, tras la imposición de las leyes nuevas, no solo a los españoles, sino a los propios indios. Garcilaso tendrá que maniobrar entre las tesis de Bartolomé de las Casas y los manifiestos procolonizadores toledanos, como el famoso Memorial de Yucay de 1571. Y voy a hablar de esas, empiezo ya, este es el resumen, y empiezo ya a trabajar el primer punto, que son las capitulaciones, y vamos a ver qué hace el Inca Garcilaso con esas fantasmagóricas, porque nunca existieron las capitulaciones, aunque se hablan muchas crónicas de esos pactos que hicieron los incas y los españoles, pactos que, ya digo, son fantasmas, son fantasmagóricos, como el fantasma de aquí del palacio, lo mismo. Bien, según Garcilaso, y siguiendo su historia general, Francisco de Chaves fue la segunda autoridad en el Perú, es decir, la primera fue Francisco Pizarro y segundo fue Chaves. Bien, fue pizarrista, luego se alió con los almagristas y al final le mataron los de Almagro. Bien, digo, Francisco Chaves fue el autor, dice el Inca Garcilaso en la historia general del Perú, de ciertas capitulaciones de paz y amistad que los indios
hicieron, siendo las más notables las siguientes. Es decir, según el Inca Garcilaso, en la Historia General del Perú, se juntan Tito Atauchi. Tito Atauchi es un hermano de Atahualpa, y Francisco de Chaves, y pactan unas capitulaciones. Tito Atauchi y Francisco de Chaves. ¿Cuándo lo hicieron? Según el Inca Garcilaso, en 1532. Se lleva a cabo este pacto. Bien, ¿y cuáles serían los pactos? Fijaros, que todas las injurias, delitos y agravios hasta entonces sucedidos de una parte se borrasen. Qué bonito. La paz total entre indios y españoles, no hay problema, todas las injurias se borran y somos amigos. Son muy bonitas las capitulaciones, en fin. Que hubiese paz entre españoles e indios. Que los españoles no contradijesen la corona del imperio a Manco Inca. Manco Inca va a ser el legítimo heredero. Que indios y españoles en sus tratos y contratos se hubiesen como amigos y que quedasen confederados para socorrerse y ayudarse unos a otros. Fijaros el neoplatonismo cómo se traslada también a la Historia General del Perú, por cierto. Que los españoles soltasen a los indios presos, que las leyes de los pasados incas, sus leyes naturales, hechas en beneficio de los vasallos que no fuesen contra la ley cristiana, se guardasen inviolablemente. Esto es muy importante. Los indios, los incas, van a seguir en sus leyes naturales, aquellas que nunca estén en contra de la cristianización, por supuesto. Bien, siendo Manco Inca el heredero legítimo y el que llevará a cabo adelante esta empresa. A cambio, los españoles en este pacto solo pedían dos cosas: que los indios fuesen convertidos y que fueran alimentados y pudieran tener a su cargo indios, no como esclavos, sino como criados. Los indios, según testimonio de Garcilaso, respondieron que estaban muy dispuestos a recibir la ley de los cristianos. Este pacto, estas capitulaciones fantasmagóricas, insisto, que por cierto están en muchísimas crónicas estas capitulaciones. Está en la crónica, otro fantasma, de Fray Marcos de Niza, está en Acosta, está en Blas Valera, en fin, y que Porras Barrenechea ya dijo en su día que estas capitulaciones nunca existieron y que fueron fantasmagóricas. Los indios, según Garcilaso, respondieron que estaban muy dispuestos a recibir la ley de los cristianos y que enviasen rápidamente predicadores y sacerdotes, que bien sabían que era mejor que la ley suya, pues así lo había dicho el Inca Huayna Cápac en la hora de su muerte. Francisco de Chaves, nos cuenta Garcilaso, volvió con sus compañeros comentando que aquellos hombres y sus obras no eran de bárbaros idólatras, sino milagros e inspiraciones de Dios nuestro Señor. Es muy interesante, es decir, el Inca nos ofrece, fijaros, toda una convivencia extraordinaria entre españoles e indios e incas que se va a romper. ¿Cuándo se va a romper esa convivencia? Se va a romper con las leyes nuevas, lo cual es terrible porque las leyes nuevas lo que hacen es abolir por fin la encomienda. Toda la Historia General del Perú está escrita, si uno la lee bien, que se ha leído poco porque se leen mucho los comentarios reales, para decir, todos nos entendimos muy bien, hasta que llegaron las leyes nuevas por culpa de Bartolomé de las Casas. Fíjense que esta sería clarísimamente lo que esconde este texto del Inca. Bien, como tantos discursos ficticios de las crónicas de Indias, Garcilaso reescribirá el que Manco Inca dirige a sus indios a favor de la restitución del imperio. A decir de Garcilaso, Francisco de Chaves realizó las capitulaciones con Tito Atauchi imprescindibles para la restitución del imperio. Estos fantásticos acuerdos, unidos al rechazo de las leyes nuevas, definirán, como veremos en estas conclusiones que haré luego, el proyecto político de Garcilaso. Ahora voy a hablar de las leyes nuevas. En la Historia General del Perú, ¿saben lo que son las leyes nuevas, ¿no?, de 1542? No sé si lo saben. Yo les he traído esta edición porque a quien le gusten las crónicas y a quien le guste la política, yo aquí lo que recogí, y estoy contenta con este libro porque me parece que era interesante hacerlo en su día, recogí todas las leyes habidas y por haber de los incas y de los españoles por supuestísimo, desde el inicio hasta el final. Entonces, lo bueno de este texto, yo creo, es que aquí pueden ver pues, qué es el requerimiento, por ejemplo, del que tanto se ha hablado. Pues aquí está editado el requerimiento, las leyes de Burgos, importantísimas leyes de Burgos y leyes de Valladolid, que a más de uno nos sorprenderían cómo puede ser que en 1513 y 1514 se hicieran leyes tan
tan modernas, tan a favor de los indios. Es impresionante. Yo leyendo las leyes he pensado que esa España era modernísima, muy moderna. Y no me tachen de nacionalista, porque no vengo aquí con ningún discurso nacionalista, porque no soporto los nacionalismos y estoy en Cataluña, me entienden ustedes, ¿verdad? Pero, sin embargo, uno lee las leyes tan avanzadas, sobre todo la ley de Valladolid de 1514, que está diciendo que una vez a los indios se les eduque, hay que dejarles en su poder y tienen que ser libres. 1514. Lo que pasa es que no las conocemos. No las conocemos, entonces hablamos de las leyes de la Revolución Francesa, pero nosotros hemos tenido leyes modernísimas en el siglo XVI. Es impresionante, y con un lenguaje afectivo que a mí me impresionó mucho. Entonces lo que hice fue modernizar, porque las leyes no se modernizan, los filólogos estamos acostumbrados a modernizar los textos, ¿verdad? Pero en derecho no se moderniza nada, es que es el derecho. Y entonces yo me dediqué a modernizar el otro sí y todas estas palabrejos terribles de todas estas leyes que yo creo que les pueden gustar, y sobre todo para que vean cómo era esa España del siglo XVI o qué pensaba Isabel, por ejemplo, Isabel la Católica con respecto a los indios. En fin, muchas cláusulas que son muy interesantes y muchas que son pacifistas, ¿eh? Y aquí tienen las leyes nuevas. Las leyes nuevas por fin surgen en 1542, tras 20 años o 30 de lucha por parte de Bartolomé de las Casas para que se abolieran las encomiendas. Las encomiendas, aquí están también las encomiendas, para quien quiera leerlas, porque nadie las lee, todo el mundo decimos que son, pero nadie las ha leído. Pues cuando uno lee las encomiendas no le parecen mal. Ah, bueno, mira, un trabajo de 8 horas, ¿quién no trabaja 8 horas? ¿Quién no está obligada a ir a la empresa y trabajar 8 horas o 9? Y por 500 euros. Un trabajo de 8 horas, estable, se la da de comer, de cenar, tienen 3 meses de vacaciones, lean las encomiendas. Estaban muy bien. Otra cosa es el abuso que se hicieron de las encomiendas. El abuso que todos los encomenderos hicieron del indio. Pero en papel, las encomiendas no nos dicen nada malo. Es muy interesante, es algo que a mí me sorprendió cuando las leí, por ejemplo. Bien, el caso es que se abusó del indio, por supuestísimo, sobre todo en el Caribe. En las Antillas fue terrible. Los peores años de la conquista fueron de 1502 a 1507. Y eso benefició, y sintiéndolo mucho, flaco favor, pero en fin, benefició un poco a lo que fue la conquista en México o en Perú, porque se dieron cuenta del horror del Caribe. Y por eso Bartolomé de las Casas es tan fanático en ese sentido, porque él vio sus propios ojos pues que verdaderamente esas islas se habían desertizado por esos trabajos forzados a los que se vieron los indios. Después cambia y después enseguida entran muchas leyes, muchísimas, y se hicieron una barbaridad de leyes, cada 2 años o 3 continuamente, o Juana, o Carlos V, o en fin, todos ellos continuamente estaban promulgando leyes, cédulas, continuamente. O sea, es curioso el fervor, la preocupación que originó pues, todo eso. Surgen en 1542, por fin se le hace caso a Bartolomé de las Casas. Hacemos mal en pensar en Bartolomé de las Casas, fueron muchísimos los que estaban en contra de las encomiendas, como por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo, que Bartolomé de las Casas dice que fue un matador de indios. Gonzalo Fernández de Oviedo desde el principio está diciendo que se está abusando del indio y que tienen que abolirse las encomiendas. Por lo tanto, ojo, no fue solo Bartolomé de las Casas, muchísimos otros conquistadores o cronistas, o como es el propio Gonzalo Fernández de Oviedo, y digo que es un caso ejemplar porque Bartolomé dice que es un matador de indios. Pues él tiene textos, aquí los tendrán si quieren, dice que era terrible los trabajos forzados a los que eran sometidos los indios. Bien, en la historia general del Perú, la llegada a Perú del licenciado Vaca de Castro, degolló a Almagro, fue el que se encargó de matar a Almagro y fue gobernador. Estoy hablando de 1543 más o menos. Se celebra abiertamente porque, según nuestro autor, según el Inca, Vaca de Castro, con él reinaría por fin la quietud y la paz en Perú, así como unas leyes muy provechosas para los unos y para los otros, en sus palabras, muy conformes a las de sus reyes incas. Nuestro autor, utilizando un discurso dialéctico medieval, explica seguidamente cómo la paz y quietud y bienes espirituales y temporales en que los indios y españoles del Perú se encontraban gracias a la llegada de Vaca de Castro fueron perturbadas por el demonio. Con Vaca de Castro no llegan las leyes nuevas, llegan después, ¿eh? Y ahí entra el demonio.
Quien despertó a sus ministros, esto es, la ambición, la envidia, la codicia, la avaricia, a modo de escuadrón de la muerte. Por eso digo que es una dialéctica muy medieval. A la Inquisición no le desagradaría la interpolación que Garcilaso hace del demonio a lo largo de la obra. Esto es una ironía mía, porque es increíble el demonio, como lo sabe muy bien, porque lo has trabajado. Aquí tenemos a un gran especialista, por cierto, a Fermín del Pino en Crónicas y sobre todo de Acosta. El demonio está continuamente y en todas partes, pero digo que parecen medievales estos textos. El demonio en este caso adquiría la forma de las leyes nuevas o ordenanzas de Bartolomé de las Casas. Así, el Inca dice que entra el demonio literalmente. Cuando, insisto, las leyes nuevas parece que cualquier indio estaría a favor, puesto lo que hace es abolir los trabajos forzados. Vamos a ver en qué se basa el Inca para decir que esas leyes son malas, ¿no? Leyes excesivamente, dice, rigurosas, con jueces tan severos que, al decir de Garcilaso, el Perú, por el rigor que en él se usó, estuvo tan en canto de perderse y enajenarse de la corona de España, como por la historia se verá si la benignidad y blandura del emperador no volviera a restituirlo. Estas son las palabras de Inca Garcilaso. Garcilaso, con gran habilidad, utiliza un discurso contrarreformista en el que el mal toma la forma del demonio y el bien la de la corona española. Nuestro autor, apartándose del tono prudente de su obra, y cada vez más pienso que de prudente no tuvo nada el Inca Garcilaso, absolutamente nada. Lleva a cabo una larga digresión sobre todos los tejemanejes realizados por Bartolomé de las Casas para que se promulgaran las leyes nuevas y señala cómo, gracias a la prudencia del buen cardenal García de Loaysa, fueron reprendidas. Las leyes nuevas se impusieron y hubo tantos problemas en Perú, sobre todo, porque los encomenderos no iban a hacer caso a esas leyes nuevas. Esos encomenderos no querían liberar a sus indios, por supuestísimo, ni a sus criados, ni en las casas tampoco, a las mujeres que trabajaban en las cuestiones domésticas, por decirlo de alguna manera, que hubo prácticamente una guerra civil. Y por lo tanto, al final, esas leyes nuevas fueron papel mojado porque no se pudieron mantener. Incluso, algo muy curioso, las órdenes religiosas estuvieron en contra de esas leyes nuevas. En un principio no, pero después, cuando vieron toda la problemática, una vez que se impusieron, muchos se retractaron. En fin, Garcilaso resume y discute algunas de las ordenanzas de las casas y discute las siguientes. Evitar la sucesión de repartimientos de indios en la esposa o hijos, es decir, que no se hereden los repartimientos. Que los indios no cargasen y que se tasasen los tributos. El Inca Garcilaso también está en contra de eso, que los indios no carguen. Y, por cierto, fíjense qué interesante, en 1513, en las leyes de Burgos, que son muy bonitas, tienen que leer las leyes de Burgos de 1513. Esas leyes de Burgos están hechas sobre todo para que no carguen a los indios. Se prohíbe en 1513 que los indios carguen. Insisto, 1513. Es muy curioso que coman carne una vez a la semana. Era muy difícil comer carne en 1513. Que duerman no en el suelo, que vayan bien vestidos. Son las leyes de Burgos, son muy bellas. Protección. Y luego las leyes de Valladolid, 1514, que las mujeres embarazadas no trabajen, que los niños menores de, ya no me acuerdo si 12 o 9 años, no trabajen. Insisto, en la modernidad de esas leyes. Estamos en el siglo XVI. No busquemos comparaciones con nuestra época, porque lo que haríamos es falsear la historia. Bien, que se les quitasen las encomiendas, está en contra de eso el Inca, a los obispos, monasterios y hospitales, que todos los encomendores que habían luchado en las guerras entre españoles perdiesen los indios, es decir, las encomiendas propiamente. Garcilaso se detiene a criticar cada una de ellas. Estas son las ideas de Bartolomé. Defiende o aclara respecto de la primera, los repartimientos. Una vez que los conquistadores se casaron, dice, alargaron la merced de los indios a que los heredase la mujer por sus días a falta de hijos. Defiende también, con respecto a la segunda ordenanza, que en general los españoles pagaban los trabajos de los indios y que los trataron como a hijos. Y añade que los jornaleros en España también comen de sus trabajos, cavan y siegan. Y dice así el Inca: mucho hubo que les pagaban su trabajo, muchos hubo, y trataron como a hijos. Y los indios también tenían y tienen, y hoy
descargarse por caudal suyo, que son como los jornaleros de España, que comen de su trabajo, alquilándose para cavar o segar. Y mandar que no se cargasen los indios también es hacerles un agravio, porque les quitan sus ganancias. Sino que se había de mandar que fuesen castigados severísimamente los que no los pagasen. Es decir, el trabajo tiene que ser obligatorio, porque lo es en España, y los jornaleros hacen lo mismo, dice el Inca, pero les tienen que pagar, y siempre les tienen que pagar, dice el Inca. Esta ordenanza requerida por las casas, en opinión de Garcilaso, quita el trabajo a los propios indios y les quita su ganancia. La idea que aquí aparece en torno a los jornaleros nos recuerda al primer proyecto de colonización de Bartolomé de las Casas, en el que instaba a que fueran los agricultores los que poblaran las tierras americanas. Es muy interesante. Y convivieran con los aborígenes. Es decir, Bartolomé no quería que fueran soldados a América, quería que fueran jornaleros, agricultores a América. Con respecto a la tercera, Garcilaso defiende también que los indios trabajen en las minas. El gran problema fue Perú con las minas. Se murieron muchísimos indios, porque de otra forma no traerían plata y oro que cada año traen a España. De la misma manera, son muchas las ocasiones en que Bartolomé de las Casas promete aumentar las ganancias de la corona. También hay que recordar lo que no se dice. Bartolomé de las Casas también mira a ver cómo la corona puede enriquecerse. Y además aconseja a Bartolomé de las Casas a la corona cómo se puede hacer. Garcilaso sí que está de acuerdo con la cuarta ordenanza, esto es, que se tasasen los tributos que hubiesen de dar a sus encomenderos, es decir, el indio tenía que pagar pues, una parte del algodón, ¿verdad?, a su encomendero. Bueno, esos serían los tributos. También hay que decir una cosa, y eso es verdad histórica, los tributos no llegan con los españoles. Moctezuma ya había que tributar. O sea, los tributos han existido siempre. Entonces, Moctezuma, justamente con la Triple Alianza, lo que ocurre es que todos los indios tenían que pagar a Moctezuma tributos. Como nosotros como funcionarios, lo mismo. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que iban ahogados y eso hizo que la conquista fuera más fácil porque todos esos pueblos salían a Cortés en contra de Moctezuma. Pero los tributos no es algo que impone Colón en la segunda carta, que en la segunda carta específicamente es cuando Colón por segunda vez vuelve a la isla, ahí se impone el tributo, pero es que ya ese sistema era anterior, había existido desde siempre. Bueno, seguidamente describe los acontecimientos ocurridos por la imposición de las leyes nuevas en México, el Inca Garcilaso, y cuán mal fueron recibidas con gran escándalo, alteración y descontento. Según Garcilaso, solo la prudencia de don Francisco Otero de Sandoval hizo que no se ejecutaran. Según Garcilaso, el visorrey Blasco Núñez, muy importante porque Blasco Núñez fue el que mandó la corona para que impusiera las leyes nuevas a rajatabla. Por lo tanto, Blasco Núñez es una figura esencial en la historia del Perú. Según Garcilaso, el visorrey, tan determinadamente y contra el parecer de sus propios oidores, quiso ejecutar estas ordenanzas tan rigurosas, al parecer de Garcilaso, sin considerar cosa alguna de las que se debían mirar en puro y servicio del rey. Asimismo, señala que algunos indios, por culpa de las leyes, tuvieron que dejar el servicio que en Panamá hacían a los españoles y volver a Perú. Esto es verdad, en contra de su voluntad. Contradictoriamente, en un intento de darles la libertad, dice Garcilaso, se la quitaban, pues ellos, habiéndose hecho cristianos, no querían volver con sus caciques, porque ellos también tenían caciques, claro, lo cual era además un peligro para sus vidas. Garcilaso, ajeno a su prudente proceder y a la ley del decoro que rige toda obra en esa época, se hará eco de los rumores que corrían acerca de las andanzas de Bartolomé de las Casas, y dice el Inca que era un antiguo conquistador que había intentado hacerse conquistador y poblador de la isla Cumaná, en 1520 estamos hablando, que había causado muchas desgracias y muertes de españoles debido a relaciones falsas y determinadas promesas al rey. Incluso el Inca dice que Bartolomé de las Casas se hizo dominico porque le había salido muy mal el proyecto de Cumaná, ese proyecto pacífico en el que murieron tantos españoles a manos de los indios. Dice el Inca, le salió tan mal que como quería quedar muy bien con el rey se hizo dominico, para quedar bien con la corona. Garcilaso, contrario a las leyes nuevas, acude a determinados hechos históricos para sostener que no se pueden quitar las tierras a quienes las han conquistado. Y pone como ejemplo y se pregunta,
¿Qué harían los poderosos de España si tras las guerras de los hermanos don Pedro el Cruel y don Enrique algún rey sucesor mandara que les quitaran todos los estados y mayorazgos a sus dueños? La implantación de las leyes nuevas desencadenaría las batallas entre conquistadores, la rebeldía de Gonzalo Pizarro, la de varios principales y también la caída en desgracia del padre del Inca. Ya sé que les han hablado del padre del Inca, pues aquí otra vez está. Pero no es tan importante. Es evidente que la historia general, claro que tiene como móvil defender la inocencia del padre de Garcilaso. Así explicará en un testimonio autobiográfico cómo Gonzalo Pizarro volvió al Cuzco y quitó los indios de los vecinos, y los que tenía su padre, como los soldados de Pizarro, saquearon las casas y quedaron 8 indios vivos. Entre ellos, dice Garcilaso, mi madre fue una, y una hermana mía y una criada, que quiso más el riesgo de que la matasen que negarnos. Y yo, y Juan de Alcobaza, mi ayo y su hijo Diego de Alcobaza, y un hermano suyo y una india de servicio, que tampoco quiso negar a su señor. Y dice el Inca, a mi madre y a los demás que también nos quisieron matar, nos defendió la amistad de algunos que entraron, que aunque andaban con Gonzalo Pizarro, eran amigos de mi padre. O sea, no fue ayudado por Gonzalo Pizarro, dice el Inca, sino por los amigos de su padre. Y volviendo por nosotros dijeron, ¿qué os deben los niños de lo que hacen los viejos? Pereciéramos de hambre si no nos socorrieran los incas y payas parientes, que a todas las horas del día nos enviaban por vías secretas algo que comer, pero era tan poco por el miedo de los tiranos que no bastaba a sustentarnos. Y concluirá, fíjense tajantemente, todas estas desdichas las causó el visorrey, es decir, Blasco Núñez, el que lleva las leyes nuevas, la abolición de las encomiendas. Y su arrebatada cólera, que si procediera con más templanza, no le prendieran porque le llegaran los socorros dichos, que era de mucha gente muy noble, rica y poderosa, la flor del Cuzco y de los Charcas. Por lo tanto, fíjense las capitulaciones, ¿no? La paz entre españoles e indios, el manco Inca mandaría, habiéndose cristianizado, las leyes de los indios seguirían, lo cual ya estaban las leyes de Valladolid en 1514, todo hubiera sido armónico, el Inca está de acuerdo con todo, hasta que llegan las leyes nuevas. Y este es el proyecto político del Inca Garcilaso. En la defensa que hace de su padre, Garcilaso indica que aquel acabó siendo prisionero de Gonzalo Pizarro. Y yo digo lo que... Bueno, ya no lo leo porque no he empezado y ya tengo que acabar. La llegada a Perú del licenciado Pedro de Gasca le llamaron el pacificador y fue el que derrotó a Gonzalo Pizarro. Clérigo presbítero del Consejo de la General Inquisición, será bien recibida por parte de nuestro autor. Según él, lo que la naturaleza le negó de las dotes del cuerpo, a jorobadillo, se los dobló en los del ánimo, astucia, discreción y maña. Asimismo, tiene grandes palabras de elogio para Francisco de Carvajal. Esto es rarísimo, porque fue un tirano. O sea, no hay historiador que no haya hablado mal de Francisco de Carvajal. Es muy raro, le llamaban el demonio de los Andes a Francisco de Carvajal. O sea, que eso es más raro aún, o sea, es muy interesante ver el Inca, lo bien que habla de todos, pero lo bien que habla de Gonzalo y de Francisco de Carvajal. O sea, eso es para estudiarlo, porque de Gonzalo se puede entender, o hay algo que se puede entender, pero de Francisco de Carvajal es que se me escapa. Quien, según Garcilaso, bueno, no se me escapa, luego lo verán, animó a Gonzalo Pizarro a que se rindiera ante su majestad el rey. Aquí hay que añadir que, según la estudiosa Mercedes de las Casas, las ideas separatistas no provinieron de Gonzalo Pizarro, sino de Francisco de Carvajal, que es muy interesante y cambiaría la historia. Bueno, voy con Bartolomé. La inquina de Garcilaso hacia Bartolomé es manifiesta. Señala incluso que lo conoció personalmente en 1562. No sé, y cuenta que porque supo que era de Indias y me dio sus manos para que se las besase, pero cuando entendió que era del Perú y no de México, tuvo poco que hablarme. Esto es un rumor muy extendido, es decir, que Bartolomé de las Casas tenía manía a Perú. Y es un rumor muy extendido. Y el propio Inca confiesa que cuando supo que era de Perú, no le quiso besar la mano. Pero ¿cuál es el verdadero propósito que anima a Garcilaso a inventarse unas capitulaciones? ¿Y por qué esa antipatía hacia Bartolomé y sus leyes que tan vehemente rechaza? Más allá del daño que su imposición causó al padre, hay un proyecto político detrás de todo esto, muy posiblemente apoyado y compartido por el círculo humanístico que le rodeaba y en concreto por los jesuitas. En el momento que está escribiendo la historia, Garcilaso conoce los acontecimientos derivados de la publicación de la Brevísima de las Casas.
en Europa. Los relatos de lo ocurrido en la Florida, las noticias del texto del italiano Benzoni y el panfleto de las casas son las fuentes de las que brotó la leyenda negra. No hay que olvidar que en 1579 la brevísima se publicó en distintas partes de Europa ya con título oblicuo y que las prensas al servicio de Landa hicieron lo mismo con el libro de Benzoni, al cual también modificaron el título. Hay que añadir además las espeluznantes ilustraciones de las vejaciones cometidas por los españoles que aparecieron no solo en reediciones de la brevísima, a partir de los grabados de Debray, sino en otras obras historiográficas acerca del Nuevo Mundo, Europa contra España. Es obvio que la historiografía española de los 16 y 17 sufrió la influencia de la obra de las casas y de sus reediciones manipuladas en Europa. Incluso la versión francesa, esto es muy divertido, la Historia General del Perú tiene un título alucinante. Alucinante. En 1650, fíjense, lo traduzco, está en francés, Historia de las guerras civiles de los... Historia General del Perú, en Francia lo traducen por Historia de las guerras civiles de españoles los indios, causadas por los levantamientos de Pizarros y Almagros, seguidas de muchísimas desolaciones apenas increíbles llegadas a Europa por la ambición y la avaricia de los conquistadores de este gran imperio. O sea, la Historia General del Perú está defendiendo a los conquistadores y el título en francés es todo lo contrario. Yo alucino, porque claro, tú ves ese título y luego lees que Francisco Pizarro es el mejor de todos, que Gonzalo Pizarro es ideal, que Francisco de Carvajal, que fue el gran tirano. O sea, fíjense las manipulaciones de la historia, ¿no? Como dice Borges, la historia es subjetiva. Bueno, no es mi intención tratar los motivos políticos que impulsaron a la difusión de la leyenda negra, ya lo he hecho, sino analizar la actitud que se vio obligado a tomar Garcilaso ante tales hechos históricos que repercutían en el ambiente humanístico en el que se relacionaba. En este sentido, creo que en general se ha concebido a Garcilaso como autor único y original de las ideas que aparecen en sus textos, cuando sería más preciso considerarlo también difusor de las ideas que habría asimilado con el círculo humanista con el que convivió en España. Todo ello sin olvidar el papel de la Inquisición, que ya había prohibido su tradición de los diálogos y que estaba muy pendiente de lo que habría de seguir escribiendo nuestro autor. Y si José de Acosta reformuló muchas de sus ideas por cautelas con la Inquisición, con mayor motivo lo haría el indio Garcilaso. Nuestro autor, y a pesar de comulgar con algunas ideas lascasianas, como analizaremos en el presente trabajo, que ya no voy a analizar, como ven, decidió de forma pragmática y astuta alejarse de la figura de Bartolomé y acercarse a un espíritu menos beligerante como era el jesuítico. Ciertamente su estrategia interpretativa se acerca más al método jesuita, basado en el sincretismo de las religiones, en la tolerancia cultural y alejado de posturas extremistas o radicales. Parafraseando a Fermín del Pino, lo puedes decir tú, que estudia la obra del jesuita Acosta, Garcilaso busca un indigenismo que quiere que pueda ser aprobado y aceptado por el hombre de letras europeo. El jesuita Giovanni Anello Oliva, en su crónica Historia del Reino y Provincias del Perú, de 1631, retomará el tema de las fabulosas capitulaciones y sus implicaciones para el restablecimiento del orden colonial en el Perú. Oliva sigue con las ideas antes propuestas por Valera, Acosta y Garcilaso. Menciona el cronista un encuentro que supuestamente se produjo durante el avance de Pizarro hacia el Cuzco y del que, insisto, no hay ninguna evidencia histórica. Bien, Garcilaso parte, aquí es mi tesis, del supuesto de que los indios estaban llamados a redimirse del pecado de su idolatría, porque en el fondo de sus conciencias ya conocían a Dios. También los jesuitas piensan así, ¿no? Por osmosis, ¿no? Este enfoque es muy parecido al del padre Acosta, citado tantas veces en la obra garcilasiana, incluso al de Bartolomé de las Casas. Garcilaso tiene en mente que la llegada de Blasco Núñez para imponer las leyes nuevas motivó que su padre fuera acusado de traidor, pero sería simplista y reduciríamos la importancia de la historia general si creyéramos que solo la escribió para defender a su padre. Por un lado, la imposición de las leyes nuevas causa la muerte de Manco Inca, muy importante. La rebelión de Gonzalo Pizarro, lo cual es verdad, efectos colaterales. La imposibilidad de la restitución del imperio inca, importantísimo. Esto es lo que quiere el Inca Garcilaso, como Bernardino de Sahagún, que hasta ese momento Garcilaso había creído posible gracias a las capitulaciones. Por otro lado, innumerables hechos apoyan la idea de que las leyes eran, por su severidad, difíciles de cumplir. Garcilaso ciertamente tiene en cuenta la obra de Blas Valera o de Acosta, de Gómara, de Polo de Ondegardo, pero
pero hay que analizar y estudiar por qué enfatiza determinados contenidos, oscurece otros, elige ciertos patrones y elimina otros. Su estilo no se atiene a una voz neutra ni a meras descripciones, sino que emite juicios de valor, interpreta y opina. El hecho de que Garcilaso apoyara a Gonzalo Pizarro, a Francisco de Chaves, a Vaca de Castro y sobre todo a Pedro de la Gasca frente al visorrey Blasco y la imposición por parte de la corona de las leyes nuevas, a mi modo de ver, tiene que ver con determinadas posiciones políticas que favorecieran a personas principales del entorno de Garcilaso y, por tanto, a él mismo. Con respecto al primer punto, ya se ha advertido cómo la historia general elude cualquier crítica a la consabida codicia económica de Vaca de Castro y abundan expresiones positivas hacia el conquistador. Una carta encontrada de Francisco de Castro a Pedro de Castro aclara los hechos. Pedro de Castro era hijo de Vaca de Castro y arzobispo de Granada. Estaba apesadumbrado Pedro de Castro porque se hablaba mal de su padre en los hechos de la conquista. Garcilaso deseaba entrar en el cenáculo de escritores y humanistas que rodeaban al arzobispo Pedro de Castro. A su vez, este era muy amigo de Bernardo de Alderete, gramático importantísimo, influencia determinante en la obra del Inca. Garcilaso busca el favor del arzobispo de Granada, quien estaba vinculado además a los sabios escritores de Córdoba, y nada mejor que lavando la mala imagen de su padre. El tema de las capitulaciones y el de la oposición a las leyes nuevas guardan relación también con la evangelización jesuita y las relaciones de la orden con la corona. No olvidemos que las obras de Garcilaso eran leídas y seguro que censuradas y aprobadas por su círculo. El reconocimiento por parte de Pizarro y de la corona de Manco Inca como legítimo heredero, la aceptación de las leyes incas en tanto no contradigan principios cristianos y la asunción de todos los puntos reseñados por la corona, los interpreta Gálvez Peña en su estudio sobre el cronista Oliva como una clara petición de mantenimiento de la autonomía andina en una suerte de protectorado misional ejercido simbólicamente por la corona española y ejecutado por los jesuitas. En el fondo esto es lo que está defendiendo el Inca Garcilaso, que escribe desde España, es decir, la restitución de los incas cristianizados, y los jesuitas se encargarían de esas misiones que llevarían a cabo en el Perú. Pues no sé, si quieres lo dejamos aquí. Si es que además ya tienen mis textos, los han colgado. Yo creo que lo vamos a dejar. Más o menos son las 5, ¿no? ¿Os parece? Yo si quieres sigo. Bueno, es que, ahora pero yo creo que no, porque la idea está ahí, lo tienen, ¿verdad? Ahí está la idea. Sí, ahora te vamos a interrogar, o sea que... Bueno, y si no, no, o sea, pero yo creo que más o menos, por ejemplo, solo algo más, fíjense, a lo largo de los siglos XVI y XVII, es muy importante, la orden jesuita pondrá especial dedicación en construir un modelo tolerante de evangelización. Hay, por otra parte, por parte de cierto sector de la compañía, una posición revisionista respecto de la conquista y el inicio de un discurso orientado a la reflexión histórica en el espíritu de la restitución. O sea, que el Inca un poco sería el pionero de ese siglo XVI y XVII. Y XVII, sobre todo, estoy hablando de esa idea de restitución y que tienen también los jesuitas. A todo ello también hay que añadir las inquinas entre las distintas órdenes religiosas, por supuestísimo, sus diferentes concepciones. Los jesuitas entienden que los indios son vasallos, en tanto los dominicos entienden que son libres y pueden conservar sus tierras, y la política centralizadora de la corona. Bien, aunque Garcilaso, acabo, critica tajantemente las leyes nuevas, sobre todo por el tema de las encomiendas, su pensamiento es en otros aspectos cercano a Bartolomé de las Casas. La idea de restitución le acerca al dominico, si bien este concretamente concebía la idea de un protectorado. Al igual que Bartolomé, Garcilaso sigue un modelo asimilacionista, cree en la existencia de una sola religión verdadera y cree en la igualdad de ambas razas. Al igual que las Casas, cree en la razón natural. Es decir, ambos parten de la idea de que todo ser humano tiene un conocimiento intuitivo de Dios, algo que está por encima y es mejor que todas las cosas. Las Casas y Garcilaso están de acuerdo en la asimilación de los indios a la religión cristiana. Las Casas cree que hay que cristianizar a los indios y aspira a una colonización llevada a cabo por labradores o sacerdotes, no por soldados, pacífica. Garcilaso entiende que los incas guardaban consigo la esencia del cristianismo y que fueron ellos, los apóstoles, que lo predicaron en el Tahuantinsuyo. Las Casas entienden que los indios son aptos para recibir el cristianismo, porque de hecho ya lo son, aunque no lo sepan. Qué bonito.
Y esto es determinante para entender la diferente actitud que tomará el dominico frente a los pueblos turco y moro, que en sus palabras representan el verdadero caos de barbarie, dice Bartolomé de las Casas. Garcilaso se aleja lógicamente a sí mismo de la visión esquemática que las Casas tiene de los indios. Para el dominico, para el que todos son uno y gozan del estado de la inocencia, como Adán. Todos tienen un mismo patrón y estado psicológico. Buenos, mansos y pacíficos. En realidad, como señala Todorov, no hay en este pobre retrato ninguna configuración social, ni cultural, ni política. Por otro lado, las Casas de Garcilaso dejaron claro en muchas ocasiones que la conquista debía servir también para aumentar las ganancias de la corona, como ya he dicho. Bueno, aquí sí, aquí le pongo punto final. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Como siempre, interesantísimo. Y bueno, yo precisamente quería continuar con esto último que has dicho, porque efectivamente la idea así con la que me quedo es que efectivamente el Inca tenía muchísimo más que ver con las casas de lo que él quiere, ¿no? O de lo que por lo menos quiere aparentar. Y entonces quería ver si puedes hablar un poco de ese tema, de esa cuestión que era peliagudo, en un momento dado ya empezó a ser peliagudo estar de acuerdo con las casas, ¿no? Y hay un texto de Rolén Adorno, que no sé si conoces, sobre Jerónimo de Román y Zamora y las repúblicas del mundo, y ella dice que Jerónimo de Román en las repúblicas del mundo, cuando habla de la República de las Indias Occidentales, está plagiando a Bartolomé de las Casas la apologética historia, ¿no? Entonces dice que, de hecho, ni siquiera nunca cita, solamente le menciona como el obispo de Chiapas, y habla de, básicamente está contando todo lo que estaba contando las casas en ese texto. Y entonces la tesis de Rolena es que el Inca cita a Jerónimo de Román, está citando en el fondo a las casas, pero a través de Jerónimo de Román, ¿no? Y no sé si puedes decir algo de eso, la impresión que tengo yo de que en un momento dado empieza a ser peliagudo, incluso hay muchos autores que evitan citar a las casas como autor así de referencia. No sé, yo no puedo hablar en general, yo puedo hablar de lo que leí, que es el caso de Nica Garcilaso y de Motolinía, que quizá lo conozco incluso más, porque Motolinía escribió una carta en contra de Bartolomé de las Casas. ¿Esto está? Sí, no, dale. Sí, ya está. No, el Inca habla en la historia general del Perú, que habla mucho de Bartolomé de las Casas y habla mal, verdaderamente mal. Decir que se hizo dominico para quedar bien con la corona es muy gordo y es una grave acusación. Eso es lo que le comentábamos. O sea, de prudente el Inca Garcilaso nada. No sé, también se ha falseado esta idea armonizadora del Inca, neoplatonismo, porque tradujo los diálogos de León y quiere tal. Bueno, yo en la historia general del Perú, o el Inca ha bebido mucho o algo le pasa, porque realmente ahí es inquisitivo y es muy duro y tiene juicios de valor muy graves y acusaciones muy graves en muchos casos. Y lo escribe más o menos al mismo tiempo. O sea, aquí no podemos hablar que los comentarios se escriban 20 años antes o que ya estaba muy españolizado. Es que no, porque se está escribiendo seguidamente. Entonces, no sé, yo puedo hablar del caso del Inca, que entiendo por qué, creo que intentó explicar las razones. Él realmente cree que las leyes nuevas, él lo cree, que realmente las leyes nuevas han dado al traste con todo. Él cree que realmente las leyes nuevas han hecho que ocurrieran los acontecimientos, Gonzalo Pizarro, en fin, todo lo que la muerte de Manco Inca, que fue una desgracia, y eso es verdad que lo fue, porque era un gobernante extraordinario, fue una pena. Cómo matan a Manco Inca fue terrible por parte de 7 almagristas, cuando a Manco Inca les había dado todo el oro, les había dado absolutamente todo. Y terribles hechos. Entonces yo creo que, de todo eso se duele, porque él esperaba él creía en otro futuro, y él creía en un futuro de unión entre españoles e indios. En ese sentido es verdad, ¿no? Más armonizador. Entonces él cree que las leyes nuevas, y claro, las leyes nuevas, ¿por quién vienen? Por Bartolomé de las Casas. O sea, creo que la crítica a Bartolomé es por las leyes nuevas en el caso del Inca. En el caso de Motolinía no. Es distinto. El caso de Motolinía es muy distinto y es interesantísimo. La Motolinía se pasa 30 años ejerciendo de cura, de sacerdote, bautizando. Dice que le dolían las manos de tanto bautizar. Tendinitis, ¿no? Lo que llamaríamos tendinitis, y que al final no podía, que se le doblaba el cuerpo. Anduvo por todo México. Lo de Motolinía es extraordinario, descalzo. A mí me impresiona muchísimo. Porque él creía en el milenarismo, él creía que el fin del mundo estaba por llegar y que si no se bautizaban los indios irían al infierno.
Claro, es que es muy importante eso. Entonces Motolinía bautiza. Y le viene Bartolomé de las Casas diciendo, no se puede bautizar, tienen que recibir una catequesis, tienen que tener una preparación. ¿Qué estáis haciendo, locos? Y el otro, ¿pero qué preparación? Hay que bautizarles que viene el fin del mundo. Entonces, claro, a ver, lo digo exagerado, pero era así. Motolinía está convencido que lo que está haciendo es que esos indios se ganen el cielo porque va a llegar el fin del mundo. Entonces no puede entender a Bartolomé de las Casas que dice Motolinía prácticamente no tocó ningún indio, es decir, no se preocupó por los indios, vivió más en España rodeado de los flamencos y de toda la política de la corona y él no trabajó. Dice Motolinía, yo aquí llevo toda mi vida y conozco muy bien este territorio. Bartolomé de las Casas no lo conoce. Es interesantísimo porque Motolinía tiene razón en ese sentido, porque él lo vivió y además vivió como un pobre toda su vida. O sea, son distintas las acusaciones, es muy interesante. En el caso del Inca es muy claro, las leyes nuevas dan al traste con toda esa idea que ya está desde los comentarios reales de la restitución del imperio inca. Hubiera sido muy interesante. Cuidado, esa restitución está, insisto, en las leyes de Valladolid de 1514. Es muy bonito esa idea. Esa idea también era española. Otra cosa es que fuera papel mojado. Ya lo sabemos lo que son las leyes, pero también hoy en día pasan. Las leyes están y se incumplen, ¿no? O no se pudieron cumplir, lo sabemos muy bien, por los encomenderos. Bien, hay quien dice también que las leyes nuevas no se impusieron, o sea, abolir las encomiendas no fue por ese amor de Carlos V por los indios, sino porque tenían mucho miedo, esto es una teoría de Pérez de Tudela, porque tenían mucho miedo de que ocurriese lo mismo que ocurría con los nobles de España, que al final tenían más poder que el rey. El problema en España ha sido de la nobleza, que siempre ha tenido más poder. Bueno, Obama tampoco tiene ningún poder, lo sabemos muy bien. No ha intentado tantas cosas que no ha podido, o sea que siempre ha sido igual. Y entonces, claro, la abolición de las encomiendas servía para que esos encomenderos no se hicieran con toda América y el rey perdiera poder. Era una manera de quitar a los pizarros, a los corteses. Digo que es una teoría que, bueno, a mí me parece que hay que considerarla porque es verdad que estaba pasando en España con la nobleza. Yeah. Las historias de las riquezas de los encomenderos son impresionantes. O sea, es impresionante. Corría el oro, el dinero era increíble, las 100 invitados todas las noches tenían estos encomenderos en casa y estos banquetes. Es verdad, estaban adquiriendo un poder brutal, increíble. Y sobre todo Perú con las minas, todo eso. Lo que pasa es que efectivamente ese entramado es muy complejo y hay que matizarlo, tú lo has ido haciendo muy bien. Creo que tenemos que volver a reescribir ese entramado de objetivos y finalidades y de fines, porque evidentemente tampoco el Bartolomé de las Casas era un santo que quería nadie santo. La protección que las últimas propuestas de trabajo que se están haciendo por el camino de la biopolítica, aplicando las tesis de Foucault, esta idea de un sistema de poder que se dirige a la preservación de la vida, ¿no? David Solokov está trabajando en esa línea. Sostiene que Bartolomé de las Casas está entrando en este juego, pero con una función, rentabilidad económica, religiosa. Yo preservo la vida de los indios, en su caso, para tener el pueblo de Dios, ¿no? Claro, para construir un pueblo de Dios nutrido y lleno de, en el caso de los españoles que defienden la propuesta de Bartolomé, es para tener mano de obra, quiero decir. Entonces, es interesantísimo porque es un sistema casi autoritario lo que plantea Bartolomé de las Casas. Entonces, hasta el tiempo de ocio está reglamentado. Tienen que trabajar tanto, tienen que descansar tanto para que no se nos cansen, todo. ¿no? Lo de las leyes es increíble, además son muy afectivas. No, pero me refiero incluso a la propuesta de Cumaná. La propuesta, de Cumaná de Bartolomé 1520. de las casas, de las leyes nuevas, que la finalidad no era tan altruista como podemos pensar, sino que había una voluntad de preservar la vida para... Y luego Bartolomé pues es muy divertido porque, fíjense, las encomiendas empiezan en 1503 y dice Bartolomé de las Casas, lo tienen aquí en el texto, si quieren leanlo porque es muy, muy bonito, que la reina Isabel fue engañada, dice Bartolomé de las Casas. Y entonces le comentaron a la reina Isabel que los indios huían de los españoles y huían, y al huir a sus poblados no les podían cristianizar. Por las bulas, los españoles estaban obligados, la corona, a cristianizar a los indios. La bula es lo primero, ¿no? Por lo tanto, si huyen no se les puede cristianizar. Entonces,
fueron a la reina a decir, es que huyen y no les podemos cristianizar, entonces no cumplimos con ¿no? con lo que había dicho el Papa, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, la reina dice, bueno, pues hagamos el sistema de las encomiendas, unos trabajos que recluten, repartimientos, que los indios tengan que vivir con los españoles, porque tenían que vivir obligadamente en el mismo territorio, se les da de comer, se les cristianiza, van a misa, tal, 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 y trabajan en las tierras de esos españoles. Y entonces dice la reina, fijaros, en 1503, en esa cédula que es muy interesante, dice Bartolomé, pobre reina, fue engañada y por eso ella creó las encomiendas, pero porque fue engañada. O sea, que él también, es muy interesante como, bueno, en fin, como el Inca y como todos, pues... Sí, yo voy a preguntar, ¿cómo fue la educación del Inca? Porque lo que él escribe, Garcilaso, sí. lo que él escribe de... Se oye, ¿no? Lo que él escribe de los incas, de sus antepasados, se supone que es la madre y los parientes que iban a verle, los que les contaban. Y luego la parte española, es decir, en la medida en que él, bueno, pues hace la historia de la conquista, ¿cómo...? Es que él va a los 20 años a España. Sí, pero antes, yo hablo antes de los 20 años, ¿cómo adquiere él la cultura y la conciencia de ser hijo de español y de los intereses, llamémosle, de los... O sea, ¿cómo recibe la educación, digamos, española? Sí. Porque la es a través de la madre, pero ¿es el padre va a algún colegio? ¿Qué tipo en de Cuzco lleva un colegio. ¿Da colegio? Sí, 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 para hijos de... Por ejemplo, el hijo de Francisco Pizarro, hijos mixtos, sí, sí, con Juan de Alcobaza va a un colegio ya para nobles y ya es de español, o sea, él estudia como se podría estudiar aquí. O sea, no estudia justamente el Inca siempre estudia, diríamos, lo español, porque va a un colegio para incas especiales, es decir, o hijos de Pizarro con mujeres indígenas, de nobles. O sea, y él va con Juan de Alcobaza y estudia gramática, retórica, sí, sí, estudia todo eso. ¿Se puede colegir entonces que tanto la educación incaica como la española son iguales? No, él va a un colegio español en el Cuzco, porque su padre era español, además él vive con su padre. Vive con su padre. Él vive con su padre, luego vive 10 años con su padre y 10 años con su madre. Para mí es más difícil entender cómo recuerda el idioma, cómo recuerda el quechua, Arunasumi, cómo puede recordar todo lo que le dijeron sus tíos. O sea, eso es lo más difícil, porque él en realidad es un niño. A los 20 años va a España, nunca más vuelve a territorio americano y bueno, también se dice que el quechua lo pierde, que se tiene que apoyar de diccionarios, no sé, eso es un poco complicadillo, pero él se educa como español. Lo que pasa es que es muy interesante. Sí, es interesante tu pregunta. La construcción de la personalidad del Inca se podría corresponder a la de un niño bilingüe actual. Sí, porque con su madre habla quechua. Pero, por ejemplo, hay episodios muy interesantes. O sea, efectivamente, su padre le da una educación castellana, ¿no? Y le coloca con este ayo que le enseña el español, que le enseña el latín. Malamente, dice él, me enseña muy mal el latín. Sí. Pero que aprende, dice, pero ahí había unas... el Inca habla de la genialidad de sus compañeros de clase. Dice, podrían estar en Salamanca, eran geniales. Sí, sí. Eran capaces. De eso nos da muchas... pero el mundo de la madre es el mundo, efectivamente, de lo materno-afectivo, incluso de las pellas respecto. Tiene un episodio muy divertido que dice, han llegado los primeros bueyes al Perú, ¿no? Lo han llevado los españoles los primeros bueyes para arar. Y entonces dice, los indios nunca habían visto un buey y decían que los españoles qué perezosos son, que no son capaces de arar ellos solos, necesitan estos animales tan... Dice, me escapé de clase para ver a los bueyes con los indios. Y ahí estábamos en primera fila en el Cuzco viendo cómo araban los españoles con los bueyes. Y cuando llegué a casa, mi padre me gané 2 palizas. De mi ayo, por no haber ido a clase, y de mi padre también por no haber ido a clase. Entonces podríamos hablar de casi un bilingüe, ¿no? Que tiene esa educación oficial, que es la paterna, y luego la parte materna afectiva, la de los afectos, sí. De los afectos. Y está esa binaturaleza está presente en todos los comentarios. Estamos encontrando... Sí, es lo que el Trocósenos, el reinar en vasallaje, lo que le cuentan por parte materna, sobre todo la destrucción y la caída del imperio inca. Es la parte afectiva, la parte más dolorosa, yo creo, del Inca, la que ves ahí más el sentimiento, ¿no? Como dice efectivamente Esperanza, sí.
Pero es más pensar que él vuelve, fíjate, con 20 años, después escribe, el Inca vive bastante. Y claro, ya no vuelve a hablar quechua. Entonces, él quiso volver, parece ser, pero no pudo, ¿no? No sé. Sí, bueno, yo volviendo a México, que me queda un poco con las ganas de comentar, sí, México, por lo que estabas diciendo antes, es que a mí me llamó mucho la atención cuando el Inca hace la comparación de cómo se recibieron las leyes nuevas en México, entre México y Perú, ¿no? Y dice, y básicamente celebra que en México no hicieran ni caso. Sandoval, y no, ni caso. Y bueno, ya que hablabas de motolinía, pues por si podías un poco contar esta idea, vamos. Sí, bueno, no sé. Vamos, es que en Perú yo creo que el problema fue sobre todo el de las minas, o sea, es muy distinta, es totalmente distinto México de Perú, es que serían como dos países. Yo creo que habría que verlo totalmente distinto. Que siempre hablamos de una América colonial, es que no tiene nada que ver. Incluso los reyes mexicas no tienen nada que ver con el imperio incaico, absolutamente nada que ver. Por eso también la conquista de Hernán Cortés es tan distinta, pero es que no hay nada que ver con Perú. Nada que ver, en realidad. Lo que decías de que no era nada prudente, ¿no? El Inca, que en realidad está celebrando que no se apliquen esas leyes. A mí me sorprende la historia general mucho. Yo creo que de ahí habría que leerla mucho más, porque dice cada cosa. Ahora que me la he releído para preparar esto que os he traído, pensaba, pero ¿cómo se pasa el Inca? O sea, pero qué barbaridad, que nos hemos ido deformando unos a otros investigadores, y tú lees la historia y dices, pero ¿cómo puede hablar bien de este? ¿Cómo puede hablar de este otro? O sea, y sí, y lo habla. Y bueno, también, a ver, todo eso se lo leían los jesuitas. Pensar una cosa, Montilla era un centro cultural y Córdoba importantísimos. Y, o sea, tuvo una suerte el Inca. Yo pienso que es que cayó de pie siempre, ¿no? O sea, enterrado en la mezquita, con una casa en Montilla maravillosa, extraordinaria, con dinero, ¿no? Su tío... La mujer que está relacionada con Góngora, en fin, le publican las obras en vida. Es mestizo, no lo olvidemos. O sea, no sé, son muchas cosas, ¿no? Tuvo mucha suerte. Y ya hablamos de él. Pero en fin, en 1609 él ve su obra, ¿no? Sí, sí. Y luego, yo también estoy convencida que sin el apoyo de todos los de gramáticos, retórica, ¿no? Los diálogos de amor, la traducción que os la di, es una traducción extraordinaria. Literal, cuando no había traducciones literales. En esa época la traducción no se concibe como algo literal, para nada, no existe. No existe, claro, y por el problema teológico, pero no existe el concepto de traducción literal. Y el Inca, o sea, yo he hecho palabra por palabra, cuando me pidieron lo del león hebreo, él traduce al león hebreo. Curiosísimamente, otro escritor que también escribe una lengua que tampoco es la suya, o sea, es maravilloso el lío de lenguas, ¿no? Y es literal, palabra por palabra, la traducción. Pero a ver, es que el Inca contó con un apoyo intelectual increíble, de primera mano, extraordinario. Pensar en estar con Bernardo de Alderete, el gran gramático, con, no sé, con hebraístas, con Ambrosio Morales. Entonces, no sé. Bueno, tú conoces mucho a los jesuitas, Fermín. Está muy callado, Fermín. Acosta. ¿No? La diferencia de los mismos planteamientos de dos personas como Fray Bartolomé y el Inca. Yo pienso si podríamos compararlo con la disputa que está habiendo en este momento en el Congreso entre un partido y otro de izquierda, que son los que más se pelean. Qué bueno, está muy bien. Justamente porque se parecen. Entonces, hay una ley animal, y es que los animales que compiten son los que usan el mismo espécimen del medio. Entonces compiten, la competencia. El racismo surge en la clase proletaria que ve en perjuicio sus trabajos. Entonces, es muy normal que ambos enfrentados a lo mismo. Y luego está lo que ha tratado tanto de los jesuitas y dominicos, que probablemente andaba detrás alguna simpatía mayor o menor. Sí. Las órdenes religiosas se mataron desde el principio, qué triste. Y lo dice Oviedo. Gonzalo Fernández de Oviedo, a mí, que también es un texto maravilloso, el de la historia, que no se ha trabajado nada. Que es una pena porque tenemos riquezas y luego se van a Humboldt, que yo no digo nada, que vayan a Humboldt, pero si tenemos, en fin, a un Oviedo con un sumario maravilloso.
Pero en la historia de Oviedo, desde el inicio lo dice, peleaos las órdenes religiosas siempre, jesuitas, dominicos. Es muy impresionante, franciscanos. Bueno, o sea, es así, eso tiene muchísimo... Y luego la diferencia entre ambas partes de los comentarios, ¿no? Claro, la segunda parte no se publica en vida. Yo me pregunto si eso, como la apologética de las casas, le ha permitido una mayor libertad, porque luego no parece haber, parece que el obispo se toma a pecho la edición de la segunda parte y sale en Córdoba, pero la primera parte tuvo que salir en Lisboa y esperó mucho tiempo. Entonces lo que hoy parece que es la obra más conocida y en teoría aceptada en su tiempo, ha de publicarse en el extremo de la nueva monarquía de Felipe II, ¿no? En Lisboa. Eso es complicado. Con muchos lapsus de intelección de los cajistas. Eso no era tan controlado. Sin embargo, la segunda parte parece más de sus entrañas, ¿no? Donde él parece que se confía al lector porque, bueno, no tiene prisa. La remienda y la remienda permanentemente y de hecho no se publica, es póstuma. Puede haber interferido en la mayor sinceridad de la segunda parte, el haberla trabajado y haber podido hacer un poco a su bola cuanto quisiera expresar. No lo sé. No lo puedo saber, pero lo que yo creo es que no hay tanta diferencia de actitud, porque él escribe la segunda parte al mismo tiempo que la primera, casi, o sea, es algo muy seguido. No lo sé, es que yo creo que depende. Y luego, claro, los diálogos se lo prohíben. La primera parte sale en Lisboa, pero la segunda parte iba a salir con la primera, conjuntamente. Y eso es lo que a mí me hace pensar que no es así, porque la intención suya era toda igual, toda al mismo tiempo. Piensa que está haciendo el 6º libro, o sea, ya con Almagro está en 1605, es muy pronto. La carta lo dice así, en 1605 ya está con la historia de Almagro, que es la mitad de la historia general del Perú. De hecho, hay partes que las pone, la parte de Chile, la comenta en los comentarios reales, es donde habla de la parte de Chile, ¿no? Y de Almagro. Sí. O sea que ahí incluso coge episodios y los pone en los comentarios en lugar de dejarlo para la historia general. Sí, es que más pienso, bueno, cuando habla también de Gonzalo Pizarro, los jesuitas que estaban con él no les importa porque era un traidor y fue un traidor a la corona. Otra vez hay la Inquisición, ¿cómo actuaría? Pero es que fíjate, Fermín, es tan difícil entender cómo procedió la Inquisición, tú sabes que es imposible. ¿Cómo puede aceptarse un libro como La Brevísima? ¿Cómo es que se publica La Brevísima, que tanto daño hizo a España? Que es terrible La Brevísima, uno lo lee fríamente y dice, como la Inquisición no ha hecho mano de este libro. Justamente para reprimir a los nobles que se rebelan. Claro. Pero fíjate el daño que hacía España, La Brevísima era... En 1542, 3 se rebelan, en 1552 sale La Brevísima, sin permiso, a pesar de que las casistas dicen que con permiso, sin permiso. ¿Por qué es tolerado? Porque debilita el bando de los nobles que se están rebelando contra el rey. Yo creo que la intención, como tú decías al principio, tú te dices, es política, ¿no? Sí, no, seguro. Es política. Es que funciona muy mal, funcionaba muy mal. Eso es lo que yo quiero decir, con grandes problemas. Sí. De hecho, los diálogos en realidad no están prohibidos. Lo que hace la Inquisición es retirarlos para sopesar. O sea, según si merecen ser prohibidos o no. Están retirados de la circulación. O sea, era un paso previo y están casi 40 años retirados de la circulación, lo cual para el caso es lo mismo, pero no están prohibidos. O sea, tenían unos mecanismos muy raros. Y luego la tesis de Guibovich es que también era un comadreo, ¿no? Era un comadreo, porque tú eres mi amigo, me lo apruebas, y luego yo cuando tengo muchas cosas personales y muchas rencillas personales en las crónicas, Esperanza, muchas rencillas personales entre cronistas. A Gómara tampoco también se lo prohíben, ¿por qué prohíben a Gómara? Creo que había muchas rencillas entre los cronistas personales. Esta idea de que en realidad era un proyecto unitario, está el hecho de que están los 500 ejemplares de los comentarios que parece ser el Inca retira de la circulación porque quiere sacarlos ya con la segunda parte. Y yo creo que la elección de la imprenta de Lisboa
también abunda en esa misma idea, ¿no? La historia general es mucho más complicada de hacerla. Muy pasar complicada, para la Inquisición. muy complicada. Y él elige Lisboa porque está lejos de los circuitos de control. Es que de otra manera no podía ser. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que busca Lisboa porque está pensando ya que va a publicar ahí Historia General. Y Sí, que, sí, sí. y que la publicación ya en Córdoba le pilla enfermo, Claro. cansado, y lo deja en manos de la viuda, ¿no?, de Andrés Barrera, porque ya está muy... se muere casi cuando está la cosa en marcha. De todas maneras, yo creo que la elección de Lisboa tampoco es tan... no, se ha hablado siempre de una cuestión azarosa. Yo creo que le elige muy bien a ese impresor, que era un impresor interesantísimo, que estaba publicando todas las crónicas un poco polémicas de Pedro Krasbeck. Se estaba haciendo un catálogo interesantísimo de crónicas polémicas, ahí situado en Lisboa. Y cosas tenemos, alguna vez alguien tiene que publicar la correspondencia de Pedro Krasbeck con sus cronistas, que me he enterado que existe, que está en la biblioteca y que debe de ser fascinante, ¿no? O sea, que él estaba escribiendo, era un editor a la moderna, que tenía un cierto control y contacto con sus cronistas, y que estaba eligiendo las crónicas. Es decir, que él elige, yo creo que el Inca elige a este editor por esa razón, porque es un editor polémico, ¿no? Y a la duquesa de Braganza, de la Florida, y de decir, realmente es un patronazgo, ¿no? Sí. Y la Compañía de Jesús tiene un control mucho mayor en Lisboa, que donde es asesora del rey, que no en Madrid, donde está siendo cuestionada por los memorialistas, ¿no? Sí, hay muchas causas, pero... Y luego en Lisboa, la aprobación nombra 7 libros nada más, es decir, 1605, que es presentado, solo están 7 libros. No sabemos si se alargaron o se añadieron. Yo sospecho que los dos diccionarios naturales son añadidos, y se menciona la conquista como un libro más, el libro 10º, ¿no? Entonces todo eso evoluciona muchísimo. Él se queda con esos originales rehaciéndolos. Ya tiene 70 años, ¿no? O sea, tiene tiempo de pensarlo muchas veces. Yo creo que es una obra mucho más íntima, más biográfica, ¿no? La general, sí, claro. Claro, es la que a él le toca directamente la fibra, además. Claro que sí. Pero es muy política, porque, claro, y muy audaz, es que... Y él es un mestizo, no lo olvidemos. Los españoles han desaparecido de la dedicatoria. O sea, un libro de un tipo que dedicado a los indios. mestizos del Perú. Ni un solo español en la historia general. Pero es que además, sí, da la sensación que Gonzalo Pizarro sería un manco inca. Uno que en ese parecido, que se rebelan contra esa corona. Es un texto, vamos, brutal. Y que las leyes nuevas, un indio diga que esto en Perú no les gusta, y lo sabéis, en Perú no les gusta que digamos la verdad. Pero claro, porque un indio que está en contra de las leyes nuevas es muy doloroso para los peruanos. Claro, es lógico, ¿no? Porque era la abolición de las encomiendas. Entonces, claro, por eso yo creo que no se habla mucho de la historia general del Perú. Y se habla de los comentarios. En Perú es clarísimo. Los comentarios es un texto nacionalista. La historia general del Perú no. Para nada. No puede defender que la obligación a trabajar de los indios. Y él la defiende. Es muy complicada, ¿eh? Es muy complicada. Yo soy peruana. Se habla mucho de los comentarios reales. Claro, pues sí. Sí. Pero jamás he escuchado la historia del Perú. Sí, no, sí, ya lo sé. Si yo cuando me hablaba me he quedado un poco... ¿Pero la has leído? Te lo digo para que no creas que miento. Lo acabo de escuchar, ahora me toca la tarea siguiente. Pues es así, además es clarísimo el Inca. En este caso no hay interpretación posible. Ya lo has visto. Que eso es también muy curioso. Él hace un libro de historia. Porque los comentarios reales, si tú quieres, pueden ser más subjetivos, es mito, es mitología. Pero la historia general del Perú no te queda ninguna duda de lo que está diciendo. Entonces, fíjate tú, pues esto es una muestra de lo que yo te digo, ¿no? Porque es muy difícil, pero yo creo que hay que entender también una cosa. Estamos acostumbrados a creer, nosotros pensamos ya con nacionalismos, porque nos han educado así, es decir, el indio está a favor de las leyes nuevas, el español está en contra. Y no funcionaba así en esa época. Era muy poco importante si eras de Perú, o eras español, o eras francés, o eras italiano. Para empezar, hablamos de pueblos cristianos y pueblos turcos, ¿verdad? O sea, por lo tanto, no hay que hablar de naciones. Hay que hablar de castas.
de clase social. Y el Inca Garcilaso es noble. Él no va a trabajar en la tierra. Y lo siento mucho, él no va a trabajar con sus manos, no va a trabajar, él va a ser noble, de prosapia indígena. Y además, fíjate toda la genealogía de García Pérez. O sea, fíjate a él cómo le importa, está orgulloso de que él forma parte de la nobleza. Entonces, toda esa época nosotros tenemos que entenderla no por naciones, sino por clases sociales, desgraciadamente. Bueno, para eso vino el comunismo y la Revolución Francesa y los bolcheviques, ¿no? Para algo han venido, justamente para acabar con ese sistema de castas. Esa es la historia que tenemos. La perspectiva del Inca era desde el punto de vista de ser noble. Sí, sí. Claro. Eso te digo. Por lo tanto, claro, no, el pueblo no existe para él, lo siento. Por eso te digo que claro, a él hay que cotejarlo con los nobles españoles y es que además él se ve reflejado en la nobleza. Él cataloga las leyes de acuerdo a su situación. Sí, que sí, exactamente. Pero eso no se dice en tu tierra, tú lo sabes. No, y se habla muy poco, ¿eh? Se habla muy poco porque... Ya lo sé, yo he ido muchas veces a Perú. Pasamos por Es que es lógico. no se ahonda en los comentarios reales realmente porque es como que es un agravio Claro, a lo que nosotros pensamos. claro que sí, que El sí. español malo y el Inca... Y el indio bueno. Entonces ahí hay un poco de... Yo ahí, andando en lo que tú decías, que era lo que se nos olvida en la lectura del Inca, es que habla un hombre que pertenece a una clase social determinada. Sí, sí. Y es que en los mismos comentarios reales, que luego no pudimos coincidir en Pamplona, si uno coge la descripción de las fiestas mayores que hace el Inca, ¿no? De Liti, Raimi, etc., y coge la descripción de esas mismas fiestas mayores hechas por Cristóbal de Molina, son dos fiestas mayores, o sea, dos descripciones que no tienen nada que ver. El Inca lo que hace es toda su descripción de cómo esas fiestas mayores la viven, la hacen, la organiza la nobleza, frente a Cristóbal de Molina, que dice, esto es otra fiesta mayor, porque habla de lo que el pueblo llano, el indio llano, le ha contado cómo vive la fiesta. O sea, que incluso el mundo que se habla en los comentarios reales es el mundo de la nobleza. Y es el mundo no la encomienda, pero sí del tributo. De todas formas, yo quiero hacer una salvedad. Eso era la mentalidad. O sea, cuidado, no comparemos. No había otra posible mentalidad. No podemos volver a falsear la historia y enjuiciarla bajo nuestra percepción. Insisto, la Revolución Francesa fue en el 18, los bolcheviques después, el comunismo y demás. Por lo tanto, el Inca actuaba como cualquiera de nosotros hubiera actuado. Lo que estamos haciendo mal cuando estamos juzgando la historia del pasado con nuestros juicios presentes y con nuestro... Pero es que no existía otra idea, no existía esa idea de democracia, ¿eh? Es un poco para llegar a la conclusión. Claro, entonces no hay que tampoco que asustarse por nada. Claro. Porque además el quechua no era escrito. Claro, el quechua como escrito. Habrá habido gente que ha podido tener la capacidad de poder contar, pero no ha tenido el privilegio que tuvo el Inca Garcilaso para poder contar. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con lo que dijo el Inca Garcilaso. Y él lo dice, además, yo voy a hacer la historia. No tenemos otra. Claro. Fíjate que también, también hay pueblos que en Perú que están muy en contra de los comentarios reales porque evidentemente los comentarios reales hacen a los incas el centro de todo. Claro, y hay quien dice, bueno, ¿y nosotros qué? Claro. Aquí no solo estuvieron los incas. Es como si dijéramos, Madrid es el centro de todo, ¿no? ¿Y qué dirían los catalanes, no? Imagínate que haces una historia en la cual fueron los... O sea, que también, ¿lo ves? Tiene mucha política. Todo es política, porque la palabra es política. Yo quería comparar el surgimiento de un nacionalismo idealista de la nobleza con el surgimiento del feminismo. Todas las primeras feministas son nobles, son duquesas. Y los revolucionarios. Son las que se permiten liberarse del trabajo manual y pueden pensarse a sí mismos como perteneciente a una casta digna de una nación. O sea, en realidad más que incoherente, es un momento germinal, es un necesario, momento embrionario, burdo. Y luego, además, yo me parece muy interesante que reflexionemos sobre esto porque es parte de nuestra historia también. Los peruanos suelen extrañarse de que asumamos al Inca como nuestro, pero es que es parte de nuestra historia mestiza también. Porque acá también tenemos un problema
de ser o no limpios de sangre. Toda nuestra sociedad ha sido, digamos, objeto de acusaciones permanentes de descender o no descender, de moriscos o de judíos. Sí, sí. Y nuestra exagerada ortodoxia tiene que ver con eso, con la acusación italiana de que sois un poco mezcladitos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender al Inca en esa Andalucía morisca que se viste de romana y que se viste de dignidad para ponérselo en la boca a los italianos, no solo de la corte papal, sino de otras cortes ducales. Y él se da cuenta que ese argumento es utilizable por él, porque los incas tienen ancestros romanos. Sí, sí. Es decir, han preparado la venida del cristianismo. Sí, entonces, sí. yo creo que lo que produce entusiasmo, tanto en los lectores castellanos de hoy como en los lectores peruanos o americanos en general, es la habilidad para subvertir un argumento que en principio le convertía en marginal y sin embargo, puesto así, le hace partícipe de la misma dignidad de aquellos con quienes discute. O sea, yo creo que esa es la parte elogiable de él, la habilidad para subvertir el orden y denunciar con una enorme dulzura la injusticia profunda del sistema. Sí, sí, sí. La relatividad. Yo también lo creo. Y él lo dice al principio de los comentarios reales, ¿eh? Esa relatividad de la que tú hablas, él la comenta al inicio. Cuando habla de las fábulas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se permiten las fábulas de los romanos? Que son, yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Tú ves los mitos romanos, ¿verdad?